compañeros, sean todos bienvenidos a este nuevo espacio de reflexiones epistemológicas. Gracias a sus intervenciones anteriores hemos podido establecer un interesante recorrido. Ahora nos corresponde presentar la unidad 3 dedicada a la epistemología de las ciencias humanas y sociales. Para ello vamos a presentar una serie de autores que han brindado aportes sustanciales a lo que implica una nueva interpretación de la realidad y la construcción del conocimiento. Debido a lo largo, a lo extenso y a lo denso del contenido de esta unidad, hemos podido establecer un acuerdo con el profesor Seoane y el material se los vamos a ofrecer en 2 videos. Por una parte, se va a facilitar la visualización del contenido y por otra, vamos a favorecer su firsting. Ya entenderán de qué se trata este término. Sin más, bienvenidos. Video 1. Introducción a la epistemología de las ciencias sociales. Analizando el firsting desde la postura de Max Weber, la propuesta de Schutz y Gadamer, reflexiones en torno a las ciencias de la educación. El conocimiento como realidad emergente. El conocimiento desde las ciencias humanas y sociales nos brinda una interpretación de la realidad desde la interacción con el ambiente y las experiencias obtenidas. En su libro La nueva ciencia, su desafío, lógica y método, Miguel Martínez nos presenta un recorrido interesante cuando nos plantea que la interacción del observador con el objeto observado, la interacción del sujeto-objeto, determina cómo se adquiere ese conocimiento en medio de una nueva realidad. Si bien la demostración, la verificación empírica son las que ya hemos comprendido que determinan todo el estudio científico, pues llegó un momento en la historia en que los físicos, cuando comenzaron a adentrarse en el mundo microfísico, submicrofísico, comenzaron a estudiar la física relativística y cuántica, se dieron cuenta que había muchas entidades no observables, ni cuantificables, y mucho menos contrastables. En ese momento, algunos cientificistas, como los que estamos mencionando, tuvieron que empezar a hacerse de filósofos y humanistas. Esto generó la siguiente paradoja. El autor nos propone que si bien para estos físicos tuvieron que adentrarse al conocimiento y al estudio del objeto humano, entonces, ¿por qué los científicos sociales y humanistas tendrían que reducir el análisis y la interpretación de la realidad social humana, solo reducirla y restringirla a ese componente científico tal como había estado concebido en la historia a lo largo de la humanidad? En función de ello, pues mucho de la nueva interpretación que comenzó a hacerse de la realidad implicaba partir por el hecho de reconocer que las ciencias humanas tienen por objeto el estudio del sujeto. Eso quiere decir de su naturaleza, su desarrollo, las relaciones, el potencial cognitivo y creativo, su interacción afectiva, sus valores, las creencias, los sentimientos, todo lo que nos hace seres humanos. Así es que esto ameritaba un nuevo paradigma, una nueva manera de poder interpretar esa realidad, pero que mantuviese una rigurosidad que nos permitiese poder generar estudios realmente válidos y contrastables. Así es que se mantuvo el hecho de que el método básico de toda ciencia seguía siendo la observación de los datos y de los hechos, pero también con la interpretación de su significado. La observación y la interpretación se asumen desde este nuevo paradigma como inseparables. Resulta inconcebible que una se obtenga en total aislamiento de la otra. Por eso es que ahora el estudio de la ciencia humana y social se considera desde una mente integradora donde muchos factores influyen en el estudio del sujeto-objeto. Para iniciar este recorrido del firsting, vamos a hacerlo a partir de Max Weber. Weber es un polifacético. Fue jurista, economista, sociólogo, historiador y filósofo. Se enfrenta a la ambigüedad de los juicios de valor. Plantea un método comprensivo en las ciencias sociales, humanas e históricas. Él propone que en la búsqueda de un rigor empírico
Se puede establecer un método comparativo de donde deriva un análisis muy hipotético para la construcción de lo que él denomina tipos ideales. Para ello, comienza o trata de combinar el concepto de éclair, que se refiere a explicación, con el Firstin, que se refiere a comprensión. Weber capta el carácter significativo de estas acciones sociales, históricas, culturales y humanas y propone que si no se les comprende, no podemos quedarnos solo con la explicación empírica, sino que es necesario comprenderlas, entonces no se entiende en qué consisten verdaderamente estas ciencias. Bien, como ya hemos mencionado, uno de los principales aportes de Weber es que es pionero de la sociología comprensiva. Quiere respetar la peculiaridad de las ciencias sociales y humanas que tienen sentido y se vinculan gracias a la forma en que el investigador conoce e interpreta el mundo. Esto implica que para construir el conocimiento es necesario otorgar con sentido justo y válido ese conocimiento. Y esto se logra es gracias a través, como ya mencionamos, de esa combinación de la explicación con la comprensión. Pero con un especial énfasis en que la evidencia de la comprensión puede ser bien de carácter racional, es esa valoración lógico-matemática, o de carácter endopático, y es lo que él denomina esas relaciones afectivas, receptivas, artísticas, culturales. Cuando comprendemos esta realidad de un mundo unívoco, lo que se da a entender es que cuando alguien pensando o argumentando puede hacer uso de proposiciones y extraer una conclusión lógica. Eso es una forma de comprensión. Pero de igual manera podemos comprender cuando alguien, basándose en los datos ofrecidos por hechos de la experiencia que no son incluso conocidos, pues deduce para su acción las consecuencias que quedan claramente inferibles, ¿sí? Tenemos una forma de comprender, pensando, argumentando, haciendo proposiciones o extrayendo conclusiones lógicas, pero también a partir de datos ofrecidos por hechos de experiencias que le han ocurrido a otros. Ahora bien, esto le permite a Weber establecer que el método científico va a consistir en la construcción de tipos. Y entonces aquí vale la pena reconocer cuál es ese concepto que Weber le da a tipo ideal. El tipo ideal se trata de una construcción mental que tiene el carácter de una utopía en sí, que a su vez es obtenida a partir de la exageración mental de un determinado o de determinados elementos de la realidad. Entonces, él plantea que podemos interpretar esto diciendo que un tipo ideal es un concepto de representación mental cuya descripción describe un estado de hechos lógicamente posibles, pero que es difícil encontrar en el mundo real o que no necesariamente están presentes en el mundo real. Ahora bien, profundizar en este tema de los tipos ideales nos lleva a dos nociones de tipo ideal que establece Weber. Por una parte están los tipos ideales individuales, que tienen la función de procurar el conocimiento y la comprensión de los fenómenos individuales o sociales, pero de carácter singular. Y también encontramos una segunda acepción en los tipos ideales generales de la sociología, que es lo que da paso a la sociología comprensiva. Ambas nociones de tipo ideal son usadas legítimamente en las ciencias humanas y culturales en la actualidad. Si nos centramos en el primero, pues tenemos que ese individualismo metodológico, el de las acciones individuales, nos permite alcanzar dos niveles de comprensión, la comprensión actual y la comprensión explicativa. Esa comprensión actual tiene un sentido inmediato de una acción de los fenómenos sociales complejos, pero la comprensión explicativa tiene que ver con los motivos detrás de la acción. De esta manera, los tipos ideales se convierten como en una especie de herramienta conceptual que ayudan al investigador de manera metodológica a simplificar y analizar realidades complejas. Esto, por una parte, sin lugar a dudas, es una contribución, un aporte muy importante que permite la construcción de modelos teóricos y, por otra, nos deja muy en claro que la acción social está impregnada
de significado y de valores humanos. Esto nos lleva a pensar a que estas dos miradas, tanto del individualismo metodológico con el tipo ideal individual, pero también con el de la sociología comprensiva en el tipo general de la sociología, ambas miradas nos permiten entender, como acabamos de decir, ese concepto de motivos, los motivos detrás de la acción. Y vamos a entender un motivo como esa razón, circunstancia o causa que impulsa a una persona a realizar una acción. Esto, sin lugar a dudas, dentro de las ciencias humanas y sociales, nos permite explicar por qué los individuos actúan de cierta manera, lo que permite a su vez analizar comportamientos y decisiones. Estimados colegas, gusto en saludar. Voy a hacer referencia a la obra de Alfred Schuss. Alfred Schuss es un sociólogo eminente que nació en Viena, Austria, el 13 de abril de 1899. Estudió leyes y ciencias sociales en la Universidad de Viena. Desde 1939 hasta su muerte vivió en Nueva York. Fue un exitoso filósofo y un excelente hombre de negocios. Entre sus factores principales, él trabajó sobre una serie de conceptos que enriquecieron la disciplina de la sociología. Schuss murió sin poder presentar en una obra orgánica el resultado de 27 años de estudio y búsqueda acerca del mundo de la vida y su análisis científico. A partir del material redactado, que se llama Las estructuras del mundo de la vida. Alfred Schuss percibe una serie de problemas lógicos implicados en el concepto de los tipos ideales y otras ideas centrales de Weber, como el significado y la comprensión interpretativa de Bernstein. Al buscar una teoría coherente del significado, se encontró con Husserl y su análisis fenomenológico. En 1932, en su obra Fenomenología del mundo social, donde intenta relacionar los conceptos fenomenológicos con la sociología de Max Weber. Él aplica una y otra vez el análisis del mundo de la vida cotidiana, de la realidad de sentido común, que cada individuo comparte con sus semejantes de una forma natural. Los principios epistemológicos o presupuestos epistemológicos son, primero, la distinción entre las ciencias del espíritu y las ciencias de la naturaleza, y las ciencias sociales fundamentalmente comprensivas. La metodología no puede ser la misma para las ciencias naturales. Y la reflexión crítica, tenemos acá que las ciencias sociales procuran comprender los fenómenos sociales. El objetivo primario de las ciencias sociales es lograr un conocimiento organizado de la realidad social, mediante el análisis fenomenológico de la formación de los conceptos de las ciencias o el método de Bernstein. No es en primer lugar una técnica o método, sino la forma particular como el pensamiento de sentido común conoce el mundo social y cultural. Se pueden elaborar conceptos objetivos acerca de las estructuras subjetivas de sentido. El análisis fenomenológico es el más apto para responder cómo es el conocimiento científico. Schuss justifica cómo se pueden elaborar los diversos conceptos. Hola a todos, les saluda Byron Sánchez. A continuación, exploraremos la propuesta hermenéutica de Gadamer en el ámbito de la epistemología de las ciencias humanas y sociales. Hans Gadamer, 1900-2002. Fue un filósofo tradicionalista alemán, especialmente conocido por su obra Verdad y Método, y por su renovación de la hermenéutica. Discípulo de Heidegger, adoptó los elementos centrales de su fenomenología, pero los reinterpretó en su proyecto hermenéutico. Para Gadamer, la comprensión Feinstein es un proceso dinámico y dialógico que implica llegar a un consenso con otro sobre algo, más allá de simplemente interpretar o ponerse en el lugar del otro. De igual manera, ve la comprensión como una experiencia compartida que ocurre en el diálogo y a través del lenguaje, un medio esencial y universal en el cual se realizan los acuerdos y se expresa el sentido de las cosas. Además, sostiene que toda comprensión es interpretación, no es solo un acto cognitivo o técnico, sino una condición fundamental de la existencia humana, es decir, la comprensión constituye la relación con el mundo y con los otros, mediada por la tradición y el lenguaje.
Fortalezas del pensamiento de Gadamer. Las más significativas tenemos: primero, el papel del intérprete. Los investigadores, lejos de ser observadores neutrales, participan activamente en la construcción de significados, siempre en diálogo con su entorno histórico. El investigador no es un observador neutral, sino que está inmerso en la tradición y el lenguaje, participando activamente en el proceso de comprensión. 2. Rechazo del positivismo. Gadamer critica la noción de objetividad, además rechaza la idea de aplicar un método positivista en las ciencias humanas y sociales, argumentando que la realidad humana es histórica, contextual y abierta al cambio y no puede ser reducida a leyes universales. 3. La prioridad del diálogo. Se destaca la importancia del diálogo como medio para alcanzar la comprensión. Este diálogo hermenéutico implica escuchar, preguntar y reflexionar. 4. El lenguaje como medio de ser. Resalta que el lenguaje es el medio principal a través del cual se construye el conocimiento y la comprensión, ya que toda comprensión está mediada por las palabras, significados y símbolos. Además, especifica que no es solo un vehículo de comunicación, sino el lugar donde la comprensión y el acuerdo realmente se producen. 5. Fusión de horizontes, donde las perspectivas del investigador y los sujetos estudiados se entrelazan en un diálogo que reconoce la influencia mutua de sus respectivos contextos históricos y culturales. 6. Propone una comprensión dialógica y situada, donde los significados se construyen en el marco de un diálogo continuo entre el intérprete y el texto, siempre contextualizados histórica y culturalmente. Asimismo, reconoce el papel de los prejuicios como herramientas inevitables y potencialmente enriquecedoras en el proceso interpretativo. Reflexión a la crítica del pensamiento de Gadamer. Entre las más importantes tenemos: Gadamer no desarrolla un método claro y concreto para aplicar su hermenéutica filosófica en investigaciones específicas, lo que limita su uso práctico en las ciencias humanas. Su énfasis en la historicidad y la tradición puede ser percibido como un rechazo excesivo de la posibilidad de alcanzar formas parciales de objetividad en el conocimiento. 3. Su valoración de la tradición como marco interpretativo puede ser vista como conservadora, dificultando la crítica de los prejuicios heredados o las estructuras de poder que perpetúan desigualdades. 4. Su postura frente al método ha sido criticada como demasiado centrada en los valores de la filosofía clásica, sin integrar suficientemente enfoques modernos o tecnológicos en las ciencias humanas. Gracias. Hola a todos y todas, soy Irma Fajardo, integrante del Grupo 3. A continuación, expondré los aportes de Max Weber, Alfred Schutz y Hans-Georg Gadamer, quienes ofrecen enfoques valiosos para comprender los procesos educativos desde perspectivas sociológicas, fenomenológicas y hermenéuticas. Cada uno aporta ideas fundamentales que influyen en la forma de concebir la educación, su propósito y su práctica. El método de Max Weber para comprender fenómenos sociales se basa en la interpretación del sentido subjetivo de las acciones humanas. Propone dos niveles de comprensión. 1. Captar el significado directo de las acciones y 2. Interpretar sus motivos y contexto. En el ámbito educativo, este método subraya la importancia de entender las motivaciones, significados y contextos culturales detrás de las acciones de estudiantes y docentes y comunidad, lo que permite analizar cómo los valores sociales influyen en la práctica educativa y cómo los actores construyen su experiencia en el aula. Ahora abordaré el aporte de Alfred Schutz. Concibe la experiencia del mundo como un espacio natural, cultural e intersubjetivo, común y accesible para todos. Es decir, él aborda esta idea de mundos comunes, en donde se relaciona profundamente con los principios de la educación inclusiva. Reconocimiento de la intersubjetividad, es decir, la educación parte de la premisa de que todos los estudiantes comparten un entorno educativo donde sus diferencias individuales, culturales, físicas, emocionales y sociales deben ser respetadas y valoradas. Schutz enfatiza que el mundo social y cultural es potencialmente accesible para todos. En el contexto educativo inclusivo, esto se traduce en garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a las mismas oportunidades de aprendizaje, adaptando los entornos y metodologías para eliminar barreras que limiten la participación. Asimismo, la interacción entre los actores sociales construye significado y comprensión del mundo,
también al concebir un mundo natural y cultural a la vez, Schultz resalta que la experiencia y contextos de cada individuo enriquecen la comprensión colectiva. Por último, abordaré a Gadamer, quien plantea que el lenguaje es el medio universal para la comprensión y que el diálogo genuino es imprescindible, generando transformaciones mutuas. En educación, esto resalta la importancia del diálogo como una herramienta central para construir conocimiento, promover la diversidad cultural y valorar las perspectivas únicas de los estudiantes y docentes. Este enfoque fomenta un aprendizaje dinámico, inclusivo y no lineal, donde el sentido surge del intercambio abierto y reflexivo. Finalizando esta primera parte, te invitamos a disfrutar el trabajo realizado por mis demás compañeros. Muchas gracias.